Una vez más en esta preciosa mañana, ya casi tarde, ¿verdad? Por unos minutitos. Y quiero que vayamos al libro de Daniel en el capítulo 1, porque vamos a dedicarles un mensaje, unas palabras para los jóvenes. Y a esta enseñanza le he puesto una decisión anticipada. Fíjese bien lo que realmente en este día vamos a poder nosotros disfrutar. Una decisión con mucha anticipación. En el capítulo 1 del libro de Daniel vemos un acontecimiento que en Jerusalén se llevó a cabo. Y fue que durante el reinado de Nabucodonosor, rey de Babilonia, cercó la ciudad de Jerusalén, y el rey que estaba en ese tiempo en Israel prácticamente entregó todo en sus manos para que este rey que había invadido la ciudad de Jerusalén se llevara sus riquezas, lo más valioso. Y resulta que en este acontecimiento a unos jóvenes adolescentes les tocó también ir cautivos a Babilonia. Y en el capítulo 1, versículo 8, vean ustedes lo que sucedió después de que ellos habían sido llevados cautivos a Babilonia. Dice Daniel en el capítulo 1, 8, que él propuso en su corazón no contaminarse. Él propuso que en su corazón no contaminarse. Necesitamos en esta ocasión tener un enfoque en esa área tan importante, lo que significa: yo no me voy a contaminar. No voy a dejar que lo que pase en mi entorno, lo que suceda en el mundo, lo que esté pasando en nuestro exterior, contamine mi espiritualidad. En su adolescencia vemos aquí que hubo una guerra en su país, y para Daniel y sus amigos ocurrió un cambio completamente radical. Mientras que él vivía, yo me imagino cómodamente, creado en el conocimiento de Dios, como en este tiempo en un hogar cristiano, los que están siendo criados en la palabra de Dios, y también por padres que amaban a Dios. Y cuando llegó a su adolescencia, cuando estaban ya en su adolescencia, llegó una invasión a su país. Y lo que sucedía en las guerras antiguas o en la antigüedad es que cuando un país conquistaba al otro, tenían la costumbre no necesariamente de llevarse todo, sino algo de sus riquezas, pero principalmente, vean ustedes, principalmente era llevarse a los mejores pensadores, a los más inteligentes, a la gente que hace cosas con sabiduría y con capacidades sobrenaturales. Por eso elegían a personas de influencia en el país y se los llevaban con ellos, porque yo pienso que era una forma muy inteligente de trabajar y de hacer las cosas. Y cuando fueron cautivos estos adolescentes, fue precisamente porque estaban viendo las capacidades que tenían, la influencia que tenían en el pueblo de Israel, la influencia que tenían en su país. Pero sin embargo, que a pesar de que ellos fueron cautivos, llevaban sembrados en sus corazones la semilla del conocimiento
y de la palabra de Dios, que es lo más importante. Entonces, para cada joven, para cada jovencita, la única forma de poder mantenerse, de poder sostenerse en medio del mundo es, número uno, tomando la decisión más importante de sus vidas: entregarle su vida a Cristo. Este es el primer paso y el más importante para poder enfrentarnos a lo que pudiera de alguna forma sobrevenirnos en el tiempo futuro. Y para poder nosotros estar fuertes y para poder nosotros sostenernos, necesitamos que anticipadamente, primeramente, tomar la decisión más importante de nuestras vidas. O sea que tener una decisión anticipada antes que cualquier otra cosa en su vida. Para que cuando nosotros entremos en situación como la que entraron estos jóvenes, tengamos ya de antemano, como lo hizo Daniel y sus amigos, ya de antemano ellos tenían decidido, determinado que no iban a ser influenciados. Determinaron en su corazón, dice que propuso en su corazón no contaminarse. Por eso es tan importante el primer paso en el que nosotros tenemos que comenzar a criarnos si queremos que Dios nos bendiga y que nos vaya bien en todo lo que hagamos. La razón por la que ellos miraban a estas personas como ellos, por sus capacidades, por lo que tenían y porque ellos querían utilizar esas habilidades, fíjese bien, y esas capacidades que ellos tenían para que en su país se convirtieran en personas influyentes y que a través de la forma en que ellos pensaban y que a través de la forma en que ellos se desarrollaban, pudieran utilizarlos para que su país fuera un país próspero. ¿Me escuchó bien? Y eso fue exactamente lo que pasó. Porque si usted quiere tener un país fracasado, ponga a gobernar ignorantes. Si quiere tener un país destruido, ponga a gobernar a los individuos con falta de integridad y a aquellos que han aprendido a vivir sin convicciones. Por eso necesitamos visualizar y que cada uno de los jóvenes entiendan la razón por la que Dios los ha llamado. Así que se llevan a Daniel y a sus amigos, dice Daniel capítulo 1, versículo 4. Vean ustedes: muchachos en quienes no hubiese ninguna tacha, fíjense bien lo que hacían, y de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y en buen entendimiento e idóneos para estar ¿dónde? Gobernando juntamente con el rey o en el palacio del rey. No era cualquier cosa lo que ellos tomaban. No fue una casualidad que ellos fueran trasplantados para ser llevados a otro país y que a través de su sabiduría, de sus capacidades, de su ciencia, de su entendimiento, hicieran que esos países fueran más prósperos. Por eso es que a mí me gusta, ¿verdad?, anticipadamente hablarles a los papás, a los hijos, a los jóvenes, cuando vamos a tener este tipo de enseñanzas, para que ustedes participen también conmigo y traigan a sus hijos para enseñarles principios que los van a hacer sabios. Principios que los van a enseñar, los van a hacer desarrollarse verdaderamente como hijos de Dios. Así que los llevaron cautivos y estas precisamente eran las cualidades que ellos tenían, algunas de ellas. Y estas eran precisamente cualidades que deberían de tener adiestrados en los asuntos de Estado, capaces en sabiduría, en ciencia. Alguien podría decir, bueno, la ciencia, el conocimiento, lo que nosotros ahora pudiéramos decir que conocemos,
dentro de las universidades, precisamente ellos tenían esas capacidades y aún más que esas capacidades, porque miramos que posteriormente ellos fueron hombres tan habilidosos que llegaron a tomar los mejores puestos en los gobiernos a los que ellos eran expulsados o cautivados o tomados. Ahora, número uno, el aspecto físico debían de ser libres de todo defecto, de toda incapacidad, además, dice, de un buen parecer, es decir, un aspecto agradable ante la mirada pública, para representar a su país. ¿A quién no le gustaría tener ese tipo de jóvenes, verdad? ¿O a qué país no le gustaría tener ese tipo de hombres y de mujeres? Entonces nos damos cuenta que todo esto era parte de un plan para que utilizara las capacidades que ellos tenían, que probablemente en donde estaban, en el lugar donde ellos estaban desarrollando, no eran probablemente muy apreciadas esas habilidades y sus capacidades. Número dos, el aspecto mental de inteligencia tenía que ser superior a los demás. Y número tres, en el aspecto social tenían que ser sobrios, refinados para la presentación de liderazgo. O sea, las edades de estos jóvenes que fueron cautivos oscilaban entre los 14 y los 18 años de edad. Y fueron llevados a otra cultura, tuvieron que aprender otro idioma, tuvieron que aprender ciencia y técnicas de otra cultura que ellos no habían aprendido. En el versículo 5 de esta porción del libro de Daniel, dice que el rey les señaló la ración con la que deberían de comer cada día, y del vino del que deberían beber, que los criase 3 años para que al fin de ese tiempo ellos estuvieran delante del rey. O sea, quisieron utilizar un sistema que pudiéramos decirle en este tiempo se le llamaría comúnmente, que quisieron lavarles el cerebro con toda su cultura. Fíjese bien, con toda su cultura, hasta el punto de cambiarles el nombre a estos muchachos. Cambiarles el nombre, cambiarle su forma de alimentación, cambiarle todo lo que ellos poseían. O sea, estamos hablando de un lavado cerebral completo que formaba parte del adiestramiento babilónico. Y esto ligaba a los iniciados, fíjese bien, con los dioses que ellos tenían. Y esto implicaba, por supuesto, el rechazo a sus lealtades, a su creencia, a lo que ellos habían aprendido, a lo que ellos habían sido entrenados en el pasado, y esto hasta en sus nombres estaba ese significado. Daniel, por ejemplo, significa Dios es mi juez, pero le dieron el nombre de Belsasar, que significa Bel protege al rey. A Ananías significa gracia del Señor, y le fue cambiado el nombre a Sadrach, y significa mandato de Acú, otro dios babilónico. Y Misael significa ¿quién es como el Señor? Y fue cambiado su nombre de Mesac, y le dieron de quién es, o quién es lo que Acú es. Y por último, Azarías, que significa Dios es mi ayuda, y le cambiaron el nombre a Abednego, que significa siervo de Nebo, el dios de la vegetación, que también era conocido como el dios Nebo. Fíjense ustedes que de alguna forma todo era un completo cambio radical, un lavado de cerebro de pies a cabeza.
Era algo completamente distinto y que tenía que ellos asimilarlo y comenzar a recibirlo y sujetarse a ese sistema al que ellos se lo estaban imponiendo. Pero dice la Biblia, Daniel 1:8, ¿qué dice Daniel? Escuche bien esto, escuche bien esto. Puede ser que haya situaciones, puede ser que haya cosas en las que nosotros nos desarrollemos que quieran influenciar, que quieran hacernos cambiar de mentalidad, que quieran hacernos cambiar del servicio que le damos a Dios para querer imponernos dioses que no son el Dios al que nosotros adoramos, al Dios al que nosotros servimos. Pero Daniel propuso en su corazón no contaminarse ni de la comida del rey, porque era comida ofrecida a los dioses paganos, ni tampoco permitir que el vino entrara en su cuerpo. Él determinó no contaminarse absolutamente con nada de lo que había en Babilonia. Gloria a Dios. Esto es algo precioso. Pero Daniel había tomado una decisión previa, una decisión anticipada, porque cuando tomamos las decisiones previas, la decisión es antes. Es antes. Tomó la decisión de no contaminar su vida. Y precisamente de eso se trata, que nosotros tenemos que aprender a tomar decisiones anticipadas. O sea, fíjate bien antes de casarte. Porque si te casaste, te amolaste, como dice el dicho. Fíjense ustedes que todas las decisiones que tienen que ver, se tienen que tomar como anticipadamente. Tiene que ser antes de que tengas que sufrir, antes de que tengas que pagar las consecuencias, antes de que seas de alguna forma adolorido, de alguna forma herido, de alguna forma lleno de rencor, de alguna forma probablemente asediado, no lo sé, pero hay cosas que nosotros tenemos que determinar anticipadamente para no sufrir. ¿Y cómo le vamos a hacer? Escuchando los consejos de otros. Tú no puedes querer tratar de hacer y de querer vivir una vida como tú quieras, sino que cuando te entregas a Cristo, ¿cuál es el primer paso? Entregarle tu vida a Jesús. Entregarle tu vida a Cristo es el primer y el paso más importante de tu vida. Y después, cuando tú tengas que enfrentarte a las cosas del mundo, tú ya tienes la base fundamental para poder enfrentarte al mundo. Tienes ya la base fundamental para enfrentarte a las cosas que probablemente lleguen a tu vida y te las quieran imponer y quieran decidir por ti. Aleluya. Escuche esto. Que otros quieran decidir por ti, que otros te metan en el cerebro, en la cabeza, cosas que son anti Dios. Pero la determinación y la decisión anticipada tienen mucho que ver en lo que va a suceder en nuestra vida diaria. Cuando se enfrentó al problema de tener que decidir en el momento de hacer lo que otros le pedían o hacer lo que él había determinado. Aquí está lo importante de esto. Llegó el momento en que él tenía que decir: ¿qué voy a hacer? ¿Voy a hacer y voy a continuar con lo que yo ya predeterminé cuando me entregué a Cristo? ¿O voy a hacer lo que me están pidiendo que yo haga? Lo que me dicen los cuates, lo que me dicen los amigos. Anticuado, antiguo. Estás ¿cómo la frase más común en este tiempo? Estás en el old, ¿cómo le dicen? Ya sabes, old fashion. ¿Por qué? Porque el mundo así es. Sí, soy old fashion, lo que tú quieras, pero no voy a hacer lo que a ti te dé tu gana.
Yo soy el que tomo las decisiones en mi vida, no mi cuate, ni mi amiga, ni mi amigo, ni fulano, ni mengano. Yo ya hice una decisión, ¿cómo? Anticipada. Gloria a Dios. Tomó esta decisión Daniel no basado en las emociones que sentía, sino en las convicciones que tenía. Y propuso en su corazón, dice la Biblia, la decisión viene de lo más profundo de nuestro espíritu, de lo más profundo de nuestro ser. Desde allá propuso esto Daniel porque tenía convicciones en lo que había creído. Tenía convicciones espirituales arraigadas en su vida, que cuando tomó esta decisión lo hizo desde lo más profundo de su corazón. O sea, yo propongo delante de Dios y desde lo más profundo de mi corazón. La decisión de ahí es precisamente de donde viene, de las áreas en las que nadie nos ve, de las áreas que nadie mira, de los puntos ciegos en donde nadie puede entrar. De ahí viene la decisión. ¿Por qué? Porque Dios es el único que tiene acceso a las áreas más profundas de nuestra vida, en las áreas donde nadie nos ve, en las áreas donde nadie está presente, en las áreas donde tú solamente haces tratos espirituales con Dios. Ahí es donde se toman las decisiones anticipadas. Esta decisión viene de lo más profundo de nuestro ser, y esa decisión que me gustaría también que todos los jóvenes la tomen. Si ustedes toman esa decisión desde lo más profundo de su corazón, yo estoy seguro que van a desear lo que ustedes tienen, que el mundo va a desear lo que ustedes tienen, que el mundo va a desear tenerlos para que llamar la atención de otros. No sé, a lo mejor los gobernadores, las ciudades, los pueblos van a querer tener gente como ustedes, los van a querer llevar a esos niveles, pero antes de llevarlos a esos niveles, tienen que ustedes tener convicciones. Por eso les decía la semana pasada, que cómo estos hombres llegaron a llegar, cómo tuvieron la capacidad para llegar hasta los niveles de gobierno. ¿Por qué? Porque ellos tenían convicciones espirituales fuertes, y en esas convicciones se atrevieron a desafiar hasta los gobiernos. Ya no le voy a decir a su maestro de química, no, a los gobiernos. Estuvieron dispuestos a enfrentarse con ellos. Ya si el maestro de química, si algún ateo barato lo confunde, pues olvídese, usted no va a llegar a ningún lado. Ay, Dios. Así que me gustaría que todos los jóvenes también tomen esas decisiones anticipadamente. Número uno, primero tomen la decisión de elegir bien. Ustedes tomen la decisión de elegir bien. Ustedes cuando aprenden esto, no se andan ni escondiendo ni de sus padres ni de nadie, porque saben elegir bien. La razón por la que necesitan ustedes aprender a tomar decisiones y a elegir bien es porque ustedes, cuando no estén sus padres, cuando estén solos, saben hacerlo. Sus padres no eligen si van a copiar en el examen. Sus padres no eligen si van a ser deshonestos. Los que eligen ser rectos, los que eligen ser verdaderamente puros, son ustedes. Ustedes son los que van a decidir, nadie más. Por eso es que la instrucción de la palabra, lo que nosotros estamos haciendo, no es en vano. No estamos aquí porque nos gusta, simplemente porque nos reunimos por reunirnos. Sí nos gusta, pero lo hacemos por convicciones también. Gloria a Dios, amén. Si no hubiera convicciones en nosotros, no nos interesaría lo que hacemos, pero le damos gracias a Dios que Él puso su espíritu en nosotros, y eso es lo que nos impulsa para poder nosotros sostener
sostenernos hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. La convicción es lo único que nos sostiene. Sí, Señor, las convicciones espirituales. Quiero decirles a cada uno de ustedes, mis amados jóvenes, que ustedes no son un accidente en el cálculo de sus padres. No están accidentalmente aquí en el mundo. A ustedes no les falta nada. Están muy bien. Y si no les falta nada, quiere decir que ustedes tienen la capacidad para cumplir su propósito por el cual Dios los ha llamado. Ustedes son perfectos para ser ustedes. No traten de imitar a los demás. Aprendan a decidir por su propia cuenta qué es lo que quieren hacer con sus vidas. Pero tienen que hacerlo de acuerdo al propósito de Dios, porque esa es la clave vital para que te vaya bien en esta vida. Por eso es que se le dijo claramente a Josué: mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente. A un joven: no temas ni desmayes, no tengas temor de tomar las decisiones, siempre y cuando vayan dentro del plan y del propósito de Dios, y todo lo que hagas, todo lo que emprendas, te va a salir bien. Es la promesa de Dios, todo les va a salir bien. Todo. Por eso es que Dios sabe lo que hace. Él permite cosas que uno ni se imagina cuando se entrega al Señor. La escuela de Dios tiene materias que son exigidas para nosotros, que probablemente yo no las hubiera escogido cuando estaba joven. Pero quiero decirle que son buenas. Así es, son buenas. Las materias que Dios nos pide, las materias exigidas por Dios son muy buenas. Pero yo le voy a decir, si yo hubiera tenido que elegirlas, a lo mejor no las hubiera elegido. Pero cuando lo haces con convicción, las tomas, las asimilas y dices: esto me conviene para mi crecimiento. ¿Por qué razón? Porque son buenas. Él sabe cómo enseñarnos. Porque Dios todo lo hizo bueno. Absolutamente todo. Nuestro cuerpo está perfectamente hecho por Dios. Y quiere decir que nuestro cuerpo es algo bueno, es una maravilla que Dios hizo con nosotros. Por eso dice la Biblia, Isaías 43:7: para gloria mía los crié, los formé, les puse todo lo que tienen, porque es bueno, y para mi gloria los crié, los formé y los hice. Se los recalco 3 veces, dice Dios, para que no se les olvide. Por eso tienen que elegir vivir bajo los principios, y que estos principios provengan de Dios. Por eso es que nosotros tenemos enemigos a los cuales tendremos que enfrentarnos. Y uno de los enemigos más fuertes que tenemos es el mundo. El mundo es un tremendo enemigo. Su filosofía, su sistema de pensamiento va cambiando todo. De alguna manera va influenciando y va influenciando nuestra manera de vivir, nuestra manera de comportarnos, nuestra forma de dirigirnos, nuestra forma de vestirnos y hasta de peinarnos. Y esto, pudiéramos decir, no es lo más grave del asunto ni lo más terrible del asunto. Lo que sí es grave es que cuando a través del tiempo y de ese tipo de influencia que puede estar entrando en nuestras vidas, cambien nuestras convicciones, allí existe ya un grave error y un grave peligro. Y la filosofía mundanal tiene un sistema muy sutil, muy astuto de meterse en nuestra manera de pensar
para que vayamos bajando nuestras convicciones y que lentamente entren hasta que lleguemos a estar atrapados por un sistema que es anti-Dios. Ustedes que van a las universidades, lo único que van a enseñar, o van a escuchar, perdón, en las enseñanzas es de un sistema anti-Dios, un sistema antivalores, un sistema ante todo que va en contra del sistema establecido por Dios. Todo lo que ellos enseñan es antivalores, antieternos. ¿Por qué? Porque así es el mundo. Así que nuestro enemigo Satanás, él va a aprovechar cualquier situación para meterse y para destruir nuestras convicciones. Y puede meterse de una manera sutil, de una manera astuta, engañosa, y que ni siquiera nos demos cuenta. Porque él es un enemigo que ya está vencido, dice la Biblia. No tienes por qué tenerle miedo. Si tú ya entregaste tu vida a Cristo, si tú ya tienes convicciones arraigadas en Él, tenemos a alguien que nos defiende y que ya venció en la cruz del Calvario. No tenemos por qué tener miedo. Dice la Biblia: no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Tenemos al poderoso con nosotros, al que venció a la muerte en la cruz del Calvario. No tengan miedo a enfrentarse al mundo. Tenemos que, a través de las convicciones, entender la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios nunca es algo desconocido para sus hijos. Yo le digo esto porque es importante entender que la voluntad de Dios no debe de ser algo escondido ni oculto para los que hacen la voluntad de Dios. Yo casi no estoy de acuerdo cuando una persona dice: pues estoy pidiéndole la voluntad a Dios. Como si estuviera jugando a la gallinita ciega con Dios. Pero Dios no juega con nosotros. Yo no creo que Dios me dice: tengo un plan y un propósito para tu vida, tengo algo en lo que te voy a ocupar, pero no te lo voy a decir. ¿Verdad que no es así? A nosotros a veces nos encanta el juego de buscar la voluntad de Dios, a ciegas, a tientas. Y no es esa la voluntad de Dios. Usted no puede decir que está buscando la voluntad de Dios a tientas, a ver qué toco, a ver qué. Y si no, si lo toca y no le gusta, pues me voy con el otro, a ver qué pasa, o con la otra. Anda a tientas. Por eso necesitamos entender que cuando hay convicciones espirituales, Dios te muestra, Dios te enseña, Él te va a llevar por lo mejor y por el mejor camino de tu vida. Nunca te vas a arrepentir de las decisiones que tomas. Nunca vas a andar llorando porque te equivocaste. Por eso necesitamos entender que no es a ciegas y a tientas y andar tentando por todos lados para buscar la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no la vas a conseguir de esa manera. La voluntad de Dios se conoce cuando tenemos convicciones espirituales arraigadas en Jesucristo profundamente. Este es el primer y el paso más importante de tu vida y no debes de apartarte nunca de Él. Así que si queremos ser exitosos, si queremos trastornar el mundo, si queremos trastornar los gobiernos, si queremos que Dios nos honre, necesitamos primeramente tener arraigados en nuestros corazones las convicciones de lo que es agradar a Jesús en nuestra vida. Por ahí comenzamos. Pónganse de pie en esta tarde. Yo creo que los jóvenes necesitan aprender.
como nosotros también tuvimos de alguna forma que aprender. Y a través del camino ellos van a aprender a protegerse. No van a dejar que las vanas filosofías